Sí, te escuchamos. Sí, te bueno, escuchamos. bienvenidos. Sí. Buenas tardes. Bienvenidos a la conferencia de prensa de la Asociación de Bancos de México. Agradecemos muchísimo a los Ya te dejamos de escuchar. Sí, ya no te oyes, Marta. ¿Me escuchan ahí? Pues entra y sale el sonido. Sí. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Me escucha? Sí, confirmado. Muy bien. Bueno, pues continuando con la presentación, nos acompaña nuestro presidente Luis Niño de Rivera. Carlos Buenos Reyes, días. presidente ejecutivo. Buenos días a todos. Adriano Pérez, vicepresidente. Julio Carranza, vicepresidente. Y Raúl Martínez Hostos, vicepresidente de la Asociación de Bancos de México. Agradecemos también la presencia de Daniela Vallarino, jefa de la Unidad de Desarrollo Social y Económico del programa Naciones Unidas para el Desarrollo en México. Buenas tardes y muchas gracias. Gracias. Agradecemos al director general de la Asociación de Bancos de México, Juan Carlos Jiménez Rojas. Buenas tardes a todos. También al presidente de la Comisión de Comunicación y Enlace Directivo de la ABM, Julián Medina. Y a la coordinadora. Buenas tardes. Bienvenido, Fred. Y a la coordinadora del Comité de Responsabilidad Social de la ABM, Irma Acosta Pedregal. Buenas tardes, muchas gracias. Bienvenida, Irma. A continuación, cedo la palabra al presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Niño de Rivera. Después de abrirles esta pregunta y respuestas para la Buenos días a todos. Si podemos poner la presentación, por favor. Me piden muchas asesorías, ¿no? Me piden muchas asesorías. Muchas gracias. Buenos días a todos y quiero pedirles dos favores. El primero es que pongan sus micrófonos en mute, los que no estén participando, para que no tengamos eco o alguna intromisión de ruido durante la conferencia. Y segundo, quiero presentarles a Adrián Otero como nuevo vicepresidente de la Asociación de Bancos de México. Él toma la vicepresidencia del Grupo B, que tenía Enrique Zorrilla hasta hace un mes. Bienvenido, Adrián, y muchas gracias por estar en la conferencia de prensa. Muchas gracias, Luis. Bienvenido. Gracias, Juan Carlos. Pasamos al índice, por favor. Tenemos 4 temas que queremos tratar con ustedes el día de hoy. El primero, la evolución de los indicadores de la banca, cómo se ha venido desempeñando hasta el mes de abril. Segundo, los apoyos de la banca ante la contingencia sanitaria que estamos viviendo. Después, el avance en medios de pago digitales. Y finalmente, el informe de sustentabilidad de la banca y por ello la presencia de la representante del Programa de Naciones Unidas para la Sustentabilidad. Adelante, por favor. Las siguientes 2 láminas, por favor. Bien.
Ahí tenemos el desempeño del crédito bancario hasta el mes de abril de este año, que ha tenido una variación en términos reales del 4%. Esto es, el crédito ha aumentado, mientras que la economía en ese mismo lapso se ha caído el 2.2%. El crecimiento todavía es positivo y lo vamos a ver más adelante, en parte porque el 38% de la cartera de la banca está otorgada en dólares y el ajuste en el tipo de cambio eleva el monto total en moneda nacional que tiene la cartera. Sin embargo, también hay crecimiento en ciertas carteras, así que pasamos a la siguiente lámina, por favor. El crédito al sector privado, como pueden ustedes ver, tuvo un repunte hasta el mes de abril, en los primeros 4 meses del año. Creció al 8.9%, lo cual es muy relevante dentro de la situación que estamos viviendo. Y si ven ustedes la parte alta de la lámina del lado derecho, el crédito a las empresas, que es donde está la mayor parte de la cartera en moneda extranjera, pues creció considerablemente. Ahora, si le quitamos el efecto de la depreciación de la moneda, de la devaluación del peso, pues tendríamos de todas maneras un crecimiento del 6.2% al sector privado y de 7.2% a las empresas, lo cual en un momento de contracción económica es muy relevante. Si vemos abajo a la izquierda, el crédito a la vivienda continúa creciendo a doble dígito, el 10.3%, cuando en marzo creció al 10.4%. Y podemos decir que marzo era el principio de del confinamiento y la gravedad de la situación sanitaria, pero ya abril es un mes completo de inactividad en muchas economías. Sin embargo, el crédito hipotecario continúa creciendo. Y donde sí vemos una contracción relevante es en el crédito al consumo, en el mes de abril, naturalmente, porque el confinamiento pues ha detenido 2 cosas. Uno, el número de establecimientos comerciales que están abiertos, y 2, el número de personas que salen a hacer compras esencialmente de medicinas y alimentos. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Si desagregamos el crédito al consumo, las tasas más relevantes están en bienes de consumo duradero y en crédito de nómina, mientras que las que se han contraído son la tarjeta de crédito, que tiene una disminución de 3.4%, y los créditos personales 2.9%, pero el crédito para bienes de consumo duradero crece 6.4% y el de nómina 4.6%. Esto es, todavía hay demanda considerable en ciertos frentes o de los componentes del crédito de bienes duraderos. Cabe señalar que el de los bienes duraderos, el componente más importante es el crédito automotriz. Pasamos a la siguiente. Nuevamente vemos el salto significativo al crédito a las empresas en valor de pesos y en proporción, con un 20% de crecimiento, y el crédito a las MIPYMES comienza a dar la vuelta. La caída había sido continua desde el mes de noviembre del año pasado,
aun cuando seguía creciendo, pero a tasa menor, y ahora empieza a darse la vuelta ligeramente el crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas. La lámina que sigue, por favor. Con esto pueden ver ustedes que el crédito en moneda nacional representa el 71% del total del crédito a las empresas y en dólares el 29%. Y aquí lo tienen desagregados por distintos tipos de crédito. El mayor que tenemos es en moneda nacional al comercio con un 33% y seguido de servicios profesionales con un 23%, después la construcción con un 15% y a la industria con un 13%. Seguido de esto, comunicaciones y transportes un 9% y la parte más pequeña está en el sector agropecuario. En moneda extranjera vemos que la parte más importante se dirige a la industria, que complementa de manera relevante lo que se ofrece en moneda nacional. Después tenemos a los servicios profesionales y el comercio con 24.3% y 19.8%. El sector minero con un 12.9% en moneda extranjera, que es consecuencia lógica de el ingreso en dólares que tienen porque sus productos se cotizan en la minería a nivel internacional y se fijan los precios en dólares. La construcción con un 7.3%, comunicaciones y transportes 5.9% y el sector agropecuario en dólares, que también tiene un componente relevante de exportación, representa el 3.6%. La que sigue, por favor. Ahora, debemos de resaltar que el sistema bancario sigue siendo la fuente principal de financiamiento para las empresas privadas con el 53% del total, lo cual está dividido en 43% en moneda nacional y 10% en moneda extranjera. Y aquí ayudamos a resaltar que la banca se divide en dos, como pueden ver. El tono azul oscuro es moneda nacional, es la banca en México que presta en moneda nacional, y el 10% está financiado en dólares. Es una combinación de bancos que están en México y bancos extranjeros que también le prestan a empresas mexicanas pero que no tienen presencia en el país. La emisión de deuda en los mercados representa el 23% del financiamiento a empresas, lo cual es relevante, y el resto es emisión de deuda en México, el 23% es en el extranjero, el 6.8% en México, y después las empresas también se financian por proveedores del extranjero y nacionales y entidades financieras no bancarias en un 8.4%. Adelante, por favor. Aquí tenemos el lado derecho del balance de los bancos, que es la captación, que desde principio de año ha tenido un incremento de 853,000 millones de pesos, equivalente a un 12.4% en los primeros 4 meses del año. Y hemos llegado a un monto histórico de captación de la banca de 6.9 billones de pesos. Esto es algo muy relevante que permite entender que las personas y las empresas
están ahorrando dinero para hacer frente a una circunstancia económica más compleja que todos anticipan para la segunda mitad de este año y probablemente todo el año entrante. Adelante, por favor. Aquí tenemos el índice de capitalización de la banca, que es el análisis con lo que empezamos, el análisis de la fortaleza de la estructura financiera o del balance de los bancos. Se mantiene, y este es al cierre de marzo, en 15.7 por encima del mínimo regulatorio, que es 10.5%. Adelante. El índice de morosidad en la cartera, que este sí lo tenemos abril, ha crecido del 2.1% al cierre del año pasado a el 2.3% en el mes de abril, lo cual refleja la situación económica que estamos viviendo. Las empresas pasan del 1.7 al 1.9%, el consumo del 4.4 al 4.7% y la vivienda del 2.6 al 3.1%. Adelante. Ahora, tan importante el análisis del índice de cartera vencida como el de la cobertura de reservas sobre la cartera vencida. Y ahí la banca ha mejorado ligeramente de 1.5 a 1.52%, en las empresas a 1.12%, en el consumo más de 2 veces a 1 y en la vivienda 0.48, que tiene además de esta reserva el valor de los bienes inmuebles que hay en cada crédito hipotecario. Siguiente lámina, por favor. En cuanto a la liquidez, como consecuencia del incremento sustancial que tuvimos en la captación bancaria, se eleva de 189% al cierre del año pasado al 208% al cierre del primer trimestre de este año. Esto es, la liquidez bancaria está en una posición muy sólida, más de 2 veces a 1, lo que exige el mínimo del coeficiente de cobertura de liquidez, la regulación bancaria, que es del 100%. Adelante. Y aquí tenemos el resultado del apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas, que es el acuerdo de colaboración entre Nacional Financiero y Bancomext con la banca comercial. Y al cierre de mayo tenemos un crecimiento del 44% comparado con el mismo mes del año anterior, que nos lleva de 23.500 millones de pesos a 33.900 millones de pesos que hemos colocado con MIPYMES de manera conjunta con Nacional Financiera y Bancomext. Adelante. De la misma manera, con el Infonavit seguimos trabajando conjuntamente. El monto de colocación de créditos sube de el que hacemos conjuntamente de 14,000 millones a 19,000 millones, lo cual representa un 37%. Y el total del crédito otorgado por el Infonavit sube un 6% de 147,200 millones a 156,000 millones. Quiere decir que
seguimos aumentando la capacidad para satisfacer las necesidades de vivienda que hay en el país. Adelante. Y este es un programa muy relevante que estamos echando a andar y preparando conjuntamente del crédito de cofinanciamiento para derechohabientes no activos, pero que cuentan con un ahorro en la Infonavit. ¿Esto qué quiere decir? Son todas aquellas personas que en un momento de su vida profesional cotizaron en el Infonavit y acumularon un ahorro para la vivienda. Después la vida los llevó por otro lado y ese dinero que está ahí sigue siendo de ellos. Entonces queremos echar a andar un programa que nos permita en el primer año, que será a partir del 2021, colocar 60,000 créditos en esta modalidad que nos lleve a empezar a darle solvencia para una nueva o mejor vivienda a 1 millón de derechohabientes que están en esta condición. Ahí hay aproximadamente 400,000 millones de pesos que están ahorrados y que vamos a ir abriendo a paso y medida que podamos dejar claramente establecidos los procesos de cómo estructurar estos créditos. Eso nos tomará el resto del año para empezar durante el primer trimestre del año entrante. La que sigue, por favor. Queremos darle los detalles de cómo vamos en el programa de diferimiento de intereses y capital que ofrecimos hace más de 2 meses. Ya tenemos 8.3 millones de créditos incluidos en este programa. La parte más importante, que representa 3.3 millones de créditos, son a MIPYMES y a personas físicas con actividad empresarial. Después tenemos 2.8 millones de créditos a tarjetavientes de tarjeta de crédito, 1.8 millones de créditos de consumo no revolvente, que están divididos en esencia en 3 tipos de crédito. Primero, préstamos personales, son 800,000. Nómina, 757,000. Y crédito automotriz, 267,000. Y finalmente tenemos 301,000 hipotecas que están ya adheridas al programa de diferimiento de 4 a 6 meses de pagos de capital más intereses. Adelante, por favor. Hemos hecho un análisis detallado de qué representa este esfuerzo que ha hecho la banca, que deja de ingresar intereses como parte de su ingreso y deja de cobrar capital como parte de la recuperación de su cartera. Queremos señalar que el 96.5% de todos los diferimientos que estamos haciendo son para personas físicas, para familias y MIPYMES. Esto es, estamos apoyando a las personas más necesitadas y a las más pequeñas de las empresas que hay en el país. La suma del diferimiento de 4 meses nos da 35,000 millones de pesos y 50,000 millones en los 6 meses. Como pueden ustedes ver en esta gráfica, del lado izquierdo tenemos los casi 50,000 millones, que son 49,946 en 6 meses, y 35,263 millones a 4 meses. La parte más pequeña corresponde a las grandes empresas
Después viene la tarjeta de crédito, MIPYMES y personas físicas con actividad empresarial, hipotecario y consumo no revolvente, que nos da el valor total de capital e intereses que estamos difiriendo. Adelante, por favor. Hemos logrado una gran inyección de liquidez a nuestros clientes con estos 8.3 millones de créditos. Quiere decir que 1 de cada 4 créditos entraron al programa, o sea, el 25% del total de nuestros acreditados. Por otro lado, 15% del crédito al sector bancario, que son 709 mil millones de pesos, están involucrados en estos diferimientos, y los 50 millones de pesos o 50 mil millones de pesos que hemos diferido, que no estamos recibiendo durante este periodo de hasta 6 meses, es equivalente, para ponerlo en un contexto más entendible, al 44% del presupuesto anual para este año, del 2020, del programa de adultos mayores que tiene el gobierno federal. Adelante, por favor. Ahora pasamos a los medios digitales. Las transacciones vía remota o no presencial han repuntado como era de esperarse durante la pandemia. 13 puntos porcentuales crecieron de marzo a mayo. Los meses obviamente más severos de confinamiento han sido abril y mayo y la mitad de este mes, pero al cierre de mayo la transaccionalidad con tarjetas presentes fue el 75% en marzo y solo el 25% de las no presentes. Y ya para mayo, las presentes solamente fueron el 62% y las no presentes crecieron al 38%. Es un cambio sustancial en 60 días de la conducta de los consumidores que lo están haciendo a través de los medios electrónicos. Adelante, por favor. Al día 14 de este mes, o sea, el domingo de esta semana, el domingo pasado, tenemos 3 millones de cuentas habilitadas que han bajado a su teléfono inteligente el CODI. Esto es, pasamos del 31 de diciembre de 1.6 millones a 3 millones en 5 meses y medio. Y la operatividad que hemos tenido con el CODI ha pasado a acumular 406 millones de pesos con 469 mil operaciones, lo cual representa un promedio o un monto por operación de 866 pesos. La meta que tenemos es evidentemente subir este volumen de transacciones y de dinero para que baje el promedio y se vuelva un medio de pago mucho más ágil y mucho más utilizado por las personas con transacciones de montos menores. Esto nos va a ayudar a subir la transaccionalidad y para ello tenemos que retomar el esfuerzo de sumar a los comercios que hasta ahora han estado cerrados. En el momento que abran, retomar nuestro esfuerzo para que acepten el CODI como medio de cobro en sus establecimientos. A la siguiente, por favor. La primera edición del informe de desarrollo sustentable
del sector bancario en México, desarrollado en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, nos permite señalar que desde hace 11 años la ABM desarrolla anualmente el informe de responsabilidad social, y en este año el informe diagnostica y puntualiza que la banca contribuye con los 17 objetivos de desarrollo sustentable de la Agenda 2030. Esta agenda fue aprobada por los países miembros de las Naciones Unidas hace 5 años y sus objetivos son erradicar la pobreza, proteger al planeta, asegurar el bienestar de las personas sin dejar a nadie atrás. Agradecemos a todos los que contribuyeron en la realización de este informe, al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, a los 20 bancos participantes, a Fundación Quiera, que apoya a niños y niñas en situación de calle, y al Comité de Responsabilidad Social de la ABM. La que sigue, por favor. Por favor, le daremos la palabra a Daniela Gallarino, jefa de la Unidad de Desarrollo Social y Económico de PNUD. Adelante. Muchas gracias. Gracias. Primero que nada, a nombre del representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, el señor Lorenzo Jiménez de Luis, quiero saludar a todos y agradecer la invitación al licenciado Luis Niño de Rivera, presidente de Banco Azteca y de la Asociación de Bancos de México, al licenciado Juan Carlos Jiménez, director general de la Asociación de Bancos de México, y a todos los miembros del Comité de Dirección de la ABM. Desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo estamos convencidos y convencidas que el cumplimiento de la Agenda 2030 para lograr un desarrollo sostenible no es posible sin la participación del sector privado, de quien se espera un modelo innovador para hacer negocios que no solo sean sostenibles, combinando elementos sociales, económicos y ambientales, sino que también pongan en el centro a las personas y su desarrollo humano. De hecho, 88 de las 169 metas establecidas en la Agenda 2030 requieren un rol activo del sector privado para su cumplimiento. Para esto, estamos conscientes que las empresas tienen que evolucionar en sus políticas, prácticas y programas, así como en la transformación de sus modelos de negocios, para no solamente esperar una riqueza monetaria a cambio de los bienes y servicios ofertados, sino enfatizar también en la generación de un impacto sobre el medio ambiente y la vida de las personas. Estos procesos de evolución y esta visión de desarrollo sostenible no son ajenas para el sector financiero ni para el sector bancario. Al contrario, este último sector adquiere una particular relevancia en el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, considerando que las actividades del gremio bancario tienen como consecuencia directa la inclusión financiera de la población. Proceso que, al promover esquemas de ahorro formales, seguros, así como asegurar acceso a créditos, inversiones, seguridad social y ahorro para el retiro, impacta directamente en el desarrollo tanto humano de las personas como sostenible de las comunidades. En esta lógica fue que se consolidó una alianza entre el PNUD y la ABM, misma que se materializó en el desarrollo y publicación del Informe de Desarrollo Sostenible del Sector Bancario en México alineado a la Agenda 2030, el cual se considera como un primer ejercicio de reflexión sobre las acciones de los bancos en el país en beneficio del desarrollo sustentable. El informe tiene como objetivo diagnosticar y puntualizar la contribución del gremio bancario en México a los ODS, así como a sus metas e indicadores establecidos en la Agenda 2030. Lo anterior en consonancia a la misión y visión de una banca responsable e inclusiva. Este informe se realizó con base en una metodología propia del PNUD en México, misma que consistió en la creación y desarrollo de un cuestionario que se envió a las instituciones bancarias a través de la ABM. Dicho cuestionario contempló 3 aspectos de las organizaciones: programas de responsabilidad social, productos comerciales y políticas internas de recursos humanos.
y se desarrolló con base en las metas e indicadores de la Agenda 2030. Es importante mencionar que la información en la que se basó este informe de desarrollo sostenible es la proporcionada por los bancos. Esta no fue verificada in situ por el PNUD, partiendo de la primicia de que las respuestas brindadas por las instituciones bancarias en el cuestionario son verdaderas y justificadas en la realidad. El informe se divide en 4 capítulos. El primer capítulo realiza la presentación de la ABM, su historia, sus inicios, un recorrido por la institución y sus integrantes. En el segundo capítulo se explica el origen y el trabajo de la Agenda 2030, así como los retos pendientes y el paso hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El tercer capítulo demuestra cómo el sector privado, en particular el sector de la banca, es un actor relevante dentro del cumplimiento de los objetivos, al ser un ejemplo de la necesidad de sumar a todas las partes para lograr las metas, comprometiéndose con el principio de no dejar a nadie atrás. Por último, en el cuarto capítulo se desglosa la contribución que hizo en 2019 el gremio bancario en México a cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles, así como a sus metas e indicadores específicos. Este capítulo es el más relevante de todos, ya que se muestran los programas, políticas y productos que tienen las instituciones bancarias y que contribuyen al cumplimiento de cada uno de los ODS. Asimismo, se muestra la contribución monetaria que se hace desde el sector bancario a cada uno de estos objetivos. De esta manera, las y las lectoras pueden saber con cuáles programas y con cuánto dinero está contribuyendo el gremio a cada uno de los 17 ODS. Algunos de los principales hallazgos los podrán encontrar en este capítulo. Yo voy a dar solamente unos ejemplos para no llevarme más tiempo. Por ejemplo, el sector bancario en México en 2019 contribuyó al ODS 10, la reducción de las desigualdades, con 233.842 millones de pesos. Así se puede analizar en cada uno de los ODS cuánto fue el monto con el que se contribuyó. Asimismo, el sector bancario en 2019 beneficia a una importante cantidad de personas. Y también en cada uno de los ODS se ve en este informe cuántas fueron las personas beneficiadas. Por ejemplo, en el ODS 1, el fin de la pobreza, y en el ODS 10, que es reducción de las desigualdades, 17.8 millones de personas fueron beneficiadas. Así se analiza cada uno de los 17 ODS. También desde el PNUD pudimos observar cómo el sector bancario está dispuesto a mejorar sus políticas, programas y productos para que estos contribuyan más a la Agenda 2030. 70% de los bancos que respondieron al cuestionario estarían dispuestos a desarrollar nuevos programas o productos financieros que contribuyan al logro de la Agenda 2030. 95% de los bancos estaría dispuesto a realizar iniciativas conjuntas con otros bancos para avanzar en el cumplimiento de esto. Por otro lado, tras la realización de este informe, se observaron áreas de oportunidad para que la banca en México contribuya todavía más al cumplimiento de la Agenda 2030. Tales como aumentar la participación de los puestos directivos de las instituciones bancarias en tener programas de responsabilidad social, atrofia a programas que velen por la sostenibilidad tanto de la iniciativa como de la población a la que van dirigida, desarrollar, crear o mejorar políticas internas para la organización de recursos naturales, entre otros. El análisis realizado es 100% cuantitativo. Dice con cuánto dinero se ha contribuido y a cuántas personas se ha ayudado. Sin embargo, desde el PNUD creemos que sería importante también realizar un análisis cualitativo de las políticas, programas y productos de los bancos de México para determinar qué tan idóneas son las condiciones de estos y cómo impactan realmente la vida, economía y resiliencia de los y las usuarias finales. Se fue el sonido. Daniela, ya no te escuchas. Adelante. Se fue el sonido. Daniela. Daniela, se desconectó tu micrófono. Perdón, creo que ya está mejor. Ya para terminar, nada más decir que a partir de esta reflexión se espera que los bancos emiten crítico necesario, como los programas internos y comerciales,
y de responsabilidad social. Estamos convencidos que este informe es el primer resultado de una alianza entre el gremio bancario y el PNUD, y agradecemos la confianza de la ABM por considerar al PNUD como un socio estratégico para el desarrollo sostenible del país y seguir con nuestra meta de no dejar a nadie atrás. Gracias. Muchísimas gracias, Daniela. Le pedimos también a todos los asistentes, por favor, si le pueden poner en sus micrófonos en silencio. Por favor, a los asistentes, muchas gracias. Continuamos con la siguiente lámina, por favor. Arrancamos ahora a la sección de preguntas y respuestas. Pregunta la va a solicitar Antonio Hernández de El Universal. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, correcto. Sí, Antonio. Buenas tardes a todos. Tengo 3 preguntas, don Luis. La primera, ya con estas cifras que nos da de los apoyos que ha dado la banca a sus clientes por la contingencia por COVID-19, ¿están esperando que un cierto número deje de pagar y que en consecuencia tengamos números elevados de morosidad? ¿O están confiando en que después de los 4 a 6 meses se retomen los pagos normales y estas cifras que nos muestra pues entren a las cifras de la banca? Esa es una. La segunda, decía usted que la gente, el índice de captación está creciendo, que la gente está ahorrando más, y decía usted que se están preparando quizá para un entorno mucho más complicado. En ese sentido, la banca también está esperando que el cierre de 2020, 2021 incluso, sean todavía años complicados para México con la desaceleración que ya arrastrábamos y que ha crecido con el COVID-19, don Luis. Y por el momento me quedo con esas 2 nada más. Gracias. Muchas gracias, don Antonio. La respuesta a su primera pregunta, que tiene que ver con el final de este periodo de cuarentena y el final de este periodo de diferimiento. Esto es, tenemos que ir evaluando a cada uno de los acreditados que escogió 4 o 6 meses que vencen en julio y en septiembre, cuál es su actividad o su ingreso económico y cuál es el tiempo que necesita para retomar los pagos. No va a ser igual para todo el mundo. Y para ello ya nos estamos preparando, dialogando con los clientes y evaluando con nuestros reguladores cuáles son los mejores caminos para aquellos que su actividad económica sea más lenta y tome más tiempo y requieran una estructura o reestructura del calendario de pagos que tienen que ser diferente a la contratada originalmente. Entonces vamos a estar dialogando permanentemente con cada uno de los acreditados para que esto se dé de la mejor manera y siga siendo valioso para ellos y para sus acreedores, que somos los bancos. Todo eso lo tenemos que trabajar de la mano dependiendo de cada situación. La respuesta a su segunda pregunta, que es cómo vemos el cierre de este año y el año entrante, pues mire, nosotros en la ABM no hacemos pronósticos o proyecciones económicas, pero sí utilizamos muchas de las que hay en el mercado. La gran mayoría ya coincide en que la contracción para el 2020 del Producto Interno Bruto puede ser entre el 6,5%, 7% y el 10%. Y hay algunos que se aventuran a ir un poco más lejos en cuanto a la caída. Sí va a ser un cierre de año difícil porque usted no puede
esperar que una economía que dure cerrada 4 meses empiece a reactivarse de manera acelerada. ¿Cuáles son los motores que mueven la economía? El principal es el consumo, y ese lo iremos retomando a medida que las personas puedan salir a sus actividades normales, y eso está tomando tiempo. Anunciaron que el 1 de este mes arrancaba la apertura y estamos a día 17 y seguimos en semáforo rojo en muchas partes de la República. Entonces no hay esa reactivación tan rápida como la esperaban, ¿no? Y después de ese arranque en el consumo tenemos que ver las exportaciones, particularmente dentro del TEMEC, que entra en funciones en 14 días. Y ahí esperemos que México esté listo para integrarse a la cadena de valor de Norteamérica. Pero aparentemente Estados Unidos va abriendo más rápido y nosotros más lentamente en algunas industrias, en particular la automotriz. Hay reglas que todavía se están definiendo del TEMEC que necesitan quedar claras para que retomemos las exportaciones en muchos frentes, no solo automotriz, sino también en tecnología, en productos agropecuarios y otras industrias. Dependiendo de qué pase con esas dos actividades, tendremos mayor o menor recuperación este año y mejor perspectiva para el año que entra, pero los próximos 18 meses se ven muy difíciles. Y la tercera gran actividad que está totalmente contraída es la inversión fija bruta. Sin inversión fija bruta, sin reglas claras, sin condiciones permanentes de esas claras, sin apego al Estado de Derecho, no tendremos inversión fija bruta. Ayer la empresa de consultoría IT Kearney anunció que México dejaba de pertenecer a los 25 países más atractivos en el mundo para inversión extranjera. Por consiguiente, las actividades relacionadas con infraestructura e inversión fija bruta se ven ahora más difíciles que hace un mes. Por consiguiente, la recuperación sufrirá las consecuencias de esa situación que estamos viviendo. Esas son mis respuestas, don Antonio. Muchísimas gracias. Al Universal seguimos con Víctor Ortiz de En Concreto. Buenas tardes a todos ustedes. La actual crisis ha puesto de relevancia el cuidado del medio ambiente. También ya se maneja el concepto de banca verde. Algunos gobiernos, el nuestro entre ellos, está desalentando el uso de energías limpias, promoviendo el uso justamente de energías sucias y con ello genera una gran contaminación como los que tenemos en el Valle de México debido a la generación de energía eléctrica por estos medios. Ante ello, ¿qué puede hacer al respecto la banca, ya que otorga créditos y como grupo financiero hace la colocación de deuda en el mercado bursátil? ¿Y qué opina al respecto las Naciones Unidas? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Yo le pido a Raúl Martínez Hostos, vicepresidente de la ABM, que tome la primera parte que corresponde a la banca y después le pediremos a Daniela Vallarino la respuesta de parte de las Naciones Unidas. Adelante, Raúl, por favor. Muchas gracias, Luis, y muy buenas tardes a todos y gracias por tu pregunta, Víctor. Creo que es un tema importante. Creo que la banca sí va muy en el sentido, yo creo que de promover energías renovables y aquellas actividades que cuidan al medio ambiente. Y en ese sentido, pues hemos sido grandes promotores de los financiamientos y del acceso de empresas con conciencia ecológica
pues para poder acudir. Han surgido durante los últimos años una variedad de productos y de alternativas y de estrategias de inversión por parte de muchos de los inversionistas institucionales globales y también mexicanos para poder participar en ese tipo de proyectos directa o indirectamente. Claramente ha habido ha habido noticias recientemente en términos de la estrategia del gobierno en esa materia, y creo que a lo que a nosotros nos corresponde es estar cerca de ellos, comentarles que es un complemento importante a la estrategia económica y trabajar de la mano en lo que se están revisando, digamos, la estrategia, digamos, de energía del país, en materia de buena coordinación, que no haya demasiada energía, que qué tipo de energía esté funcionando, y que los proyectos que sean bancables pues, se ajusten a eso, pero claramente a un esfuerzo por buscar promover el impacto positivo sobre el medio ambiente. Entonces, al final estamos trabajando cerca con nuestros clientes, con inversionistas, tanto nacionales como internacionales, y pues obviamente de la mano pues una comunicación con las autoridades mexicanas para hacerles ver la importancia de esta iniciativa y cómo esta iniciativa se tiene que considerar en la estrategia de mediano y largo plazo en materia de energía como un todo. Luis, te regreso la palabra para la segunda parte de la pregunta. Muchas gracias, Raúl. Le pido por favor a Daniela Vallarino que nos dé la opinión de las Naciones Unidas sobre la pregunta de Víctor Ortiz. Daniela, por favor. Claro que sí, con muchísimo gusto. Por supuesto, para Naciones Unidas, la promoción de la energía asequible y no contaminante, como se establece en el ODS 7, es básica para lograr un desarrollo sostenible, además combinado con los otros ODS que están relacionados con el medio ambiente, como son clima, vida marina, etcétera, ¿no? Producción y consumo responsables. En este sentido, sí creemos que hay que reiterar la importancia de que trabajemos todos juntos, todos los sectores, el sector privado, el gobierno, los organismos internacionales y la academia, para buscar las soluciones más factibles. Si no trabajamos todos juntos, no va a haber manera de que se lleven a cabo actividades realmente a largo plazo que beneficien tanto a la población como al medio ambiente y de paso, ¿por qué no?, también al sector privado. En ese sentido, por supuesto, reiteramos la importancia de que todos estemos comprometidos con la Agenda 2030, y esto se puede ver en el caso de las instituciones bancarias, de la ABM en particular, en el informe que estamos presentando hoy, que han hecho ellos por inversión en el ODS 7 de energía asequible y no contaminante, en el informe que estamos presentando. Gracias. Gracias, Daniela. Adelante, Marta. Continuamos con la jornada. Julio Gutiérrez. Adelante, Julio. Gracias, buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan? Sí, señor, adelante. Muchísimas gracias, buenas tardes. Tendría 3 preguntas. La primera, con este resumen que nos hace de lo que está viendo la banca en la actividad económica, quisiera saber si consideran ustedes que México dejará de ser un país atractivo para la inversión tras la pandemia, considerando estos 18 meses, don Luis, que usted dice van a ser difíciles. Una segunda pregunta, si bien estamos viendo un ligero repunte en la morosidad, don Luis, ¿espera la banca que se incremente más o que baje? ¿Y qué acciones se podrían tomar para que no se eleve más? Y aunado a esto, ¿esperan que estos 50,000 millones de pesos que no se han cobrado por intereses se recuperen en su totalidad? Y una última pregunta, don Luis. Vemos que hay un poco más de usuarios en el CODI. Tras la pandemia, ¿veremos una propuesta, digámosle así, más agresiva de la banca para implementarlo en los comercios, para que tenga mayores transacciones el CODI? Serían todas. Muchas gracias. Don Julio, muchas gracias por su pregunta, sus preguntas. Dijo que iba a ser 3 y creo que escuché 4 preguntas, pero no se preocupe, se las contestamos todas. Gracias.
Mire, don Julio, el reporte de A.T. Kearney como empresa especializada en consultoría a empresas y a gobiernos, ayer envió su reporte. Ya no es lo que piensa la ABM, sino es la opinión de A.T. Kearney, que dice que ya no está México entre los 25 más atractivos. ¿Qué es lo que pasa en un mundo afectado tan dramáticamente en lo económico por una situación que no habíamos vivido en casi 100 años, de una pandemia tan devastadora como la del COVID, desde el punto de vista económico? Se hace escaso el capital, se contraen el tamaño de las economías y por lo tanto quienes tienen ese capital o recursos para invertir se vuelven más selectivos. Y los países tenemos que competir por un lugar dentro de esas preferencias de los inversionistas. La competencia es muy aguda, muy grande, porque hay muchos países que dan facilidades, que tienen reglas claras, que tienen condiciones atractivas de recursos naturales, de tamaño de mercado, de demanda por cierto tipo de inversión y de infraestructura. Entonces yo lo que le digo es, no sé si va a ser más o menos atractivo, pero va a tener más dificultad para competir, que ese es el tema central. ¿Por qué? Porque no tenemos reglas claras. Desde el inicio de la presente administración se ha venido diciendo que van a emitir las reglas para inversión en infraestructura y hoy, 17 de junio del 2020, no las tenemos todavía. Segundo, las inversiones que se habían programado y autorizado, por ejemplo, la planta de cerveza en Mexicali, se cancela en una consulta popular o pública que representó entre el 3 y el 4% de las personas que podían opinar en esa consulta, lo cual deja al inversionista nacional y extranjero en una situación de incertidumbre total. Y eso va a seguir siendo factor relevante en la decisión de quien tiene otras opciones. Pasando a su segunda pregunta, el incremento o la contracción de la morosidad, le pido a Carlos Rojo, presidente ejecutivo del ABM, que por favor la atienda. Claro que sí, muy buenas tardes. Muchas gracias, Luis. Mira, sin duda, temas o indicadores como lo son el nivel de empleo, el nivel de liquidez, la mayor o menor sensibilidad de los ingresos en todo tipo de empresas, tienen un potencial para poder modificar los indicadores de morosidad del sistema financiero, y eso es una realidad. El resultado de estos indicadores nos obliga, sin embargo, a nosotros como industria a analizar y a proponer distintas soluciones. Unas, como ya se ha mencionado, son de aplicación general, y habrá otras que también ya estamos trabajando, que tendrán que ver con ciertos sectores o con ciertas actividades que iremos implementando a lo largo de los siguientes. Sin embargo, creo que es relevante recordar que la banca, apoyada en experiencias pasadas y en la regulación, pues ha trabajado en medida de lo posible en tener una sana diversificación en nuestros portafolios crediticios. La banca, siempre cuidando nuestro deber fiduciario hacia nuestros depositantes y hacia nuestros inversionistas, nos mantenemos intermediando los recursos entre los ahorradores y las necesidades de crédito de la sociedad y de las empresas y de sus proyectos. La posición con la que la banca entra en esta turbulencia o en esta crisis nos convierte sin duda en parte de la solución. Tenemos, como ya lo mencionó Luis, uno de los más altos niveles de capitalización en nuestra historia. Tenemos un índice de morosidad bajo, hoy es de
veces. Tenemos una cobertura de reservas a cartera vencida que excede en más de una vez lo que se requiere para cubrir la cartera vencida y que hoy esta cobertura representa, como ya lo veíamos hace un rato, 152% o 1.5 veces. Y yo terminaría diciéndote algo que es relevante. México, hay que acordarnos, fue uno de los primeros países en adoptar la regulación de Basilea III, lo que ha permitido a los bancos estar preparados para escenarios como el actual. Gracias, Luis. Muchas gracias, Carlos. El tema de la recuperación de los intereses que tienen que ver con el programa de diferimiento, le pido por favor a Julio Carranza que atienda esa pregunta. Sí, muchas gracias y buenas tardes a todos. El tema de la recuperación de los intereses, desde luego que aquí el gran reto que tenemos es que la pandemia pueda tener una recuperación más rápida. El que se haya extendido ya algunos meses más de lo que se esperaba, lo que ha ocasionado es precisamente que las personas tengan esa dificultad para poder regresar a la normalidad en la generación de sus ingresos y lo que podemos esperar hacia adelante es desde luego que en la medida en la que volvamos a tener esta normalidad otra vez, la gente estará en posibilidades de recuperar ese ingreso y de volver a ponerse al corriente en todos sus pagos. Creo que es muy importante que este programa de diferimiento que oportunamente sacó la banca, esto ha ayudado en ese sentido a la gente precisamente a no atrasarse y posteriormente al tener una etapa de recuperación posterior a que la pandemia termine, es cuando vamos a empezar a ver que se normalicen los pagos. Y nosotros creemos que sí, definitivamente va a haber un impacto, pero es un impacto medido ya por cada banco, y también lo que le puedo decir es que muchos de los bancos que conforman la Asociación de Bancos de México ya están haciendo reservas preventivas, inclusive por encima de lo que requieren las regulaciones actuales. Eso es lo que le puedo decir. Sí vamos a tener un impacto, pero estamos actuando, estamos ayudando a la gente para que la gente pueda tener una recuperación adecuada y en su momento pueda afrontar precisamente todos estos pagos que hoy se están difiriendo. Muchas gracias, Julio. Y le pido a Adrián Otero que por favor atienda la pregunta sobre la reactivación del CODI. Ahora yo creo que es un momento, gracias Luis, es un momento en el cual pues obviamente los medios digitales están tomando una relevancia muy importante, ¿no? Derivado de que obviamente las personas pues tienen que tener un resguardo y tienen que cuidar su salud. Y creemos que esto también está incrementando y está fomentando el incremento del uso de la parte del CODI, que también lo estamos viendo en el tema de los canales digitales, ¿no? En el cual pues obviamente tiene una mejor facilidad para el cliente, mejor usabilidad, y esto pues creemos que va a ser una tendencia que mientras los clientes se vayan acostumbrando a usar este tipo de medios, cada día más tendrán una mucho mayor aceptación, ¿no? Y un ejemplo de estos es el CODI. Muchas gracias, Adrián. Adelante, Marta. Sí,
Y ahora es el turno para el economista Edgar Juárez. Hasta luego. Hasta luego, que estés muy bien. Edgar, te escuchamos. ¿Alguna otra pregunta, don Edgar? Bueno, vamos con la siguiente pregunta y si Edgar ahorita se reporta, le damos el turno. Carla Ponce, por favor, de Excelsior. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Tengo algunas dudas. Primeramente quisiera preguntar sobre el nivel de desempleo en donde se está reconociendo que pues detonará la morosidad, y ya se había adelantado que estaban preparando una segunda fase de apoyos principalmente para las pymes, don Luis. Entonces me gustaría saber si nos puede comentar algo acerca de este tema. Por otra parte, también quisiera saber qué ha pasado con la propuesta sobre la dispersión de pagos a todo el mes, a fin de que no se sigan concentrando las personas los días 16 y 1 de cada mes en las sucursales bancarias y en los cajeros automáticos, dado que, por ejemplo, el día 15 y 16 de este mes todavía se registraron largas colas en los cajeros automáticos. Me gustaría saber qué está pasando con esta propuesta, que pues es una medida para evitar la propagación del virus. Por otra parte, también saber si harán uso de los recursos que puso Banjico para otorgar liquidez a la banca y puedan proporcionar créditos a las pymes. Si ya han evaluado este tema y cómo lo ven hacia futuro, o si ya se están utilizando los recursos. Gracias. Muchas gracias, Carla, por sus preguntas. Mire, no tenemos datos de desempleo porque esos los produce el INEGI. Lo que tenemos es diálogo directo con nuestros clientes. Ellos son los que nos van dando el reporte o el detalle de cómo van sus ingresos y qué vamos a hacer terminado el programa de diferimiento. Más que medir estadísticas, lo que hacemos es dialogar directamente con cada acreditado, porque esa es la forma más precisa de entender qué resolución le damos a cada situación de crédito. La morosidad tiene remedio. Lo que tenemos que ver es cómo enfrentar la recuperación del ingreso económico en el tiempo suficiente en la estructura del crédito para que al acreditado y al acreedor nos vaya bien. Después no me quedó muy clara su pregunta sobre las pymes, si me la pudiera repetir, por favor. Sí, quiero saber si habrá una segunda fase de apoyo, sobre todo para este sector, porque no tienen liquidez, ni siquiera para algunos, ni siquiera para reiniciar operaciones ahora que comience la reactivación. Entonces, me gustaría saber si habrá una segunda fase de apoyos, principalmente para este sector. Gracias. Sí, muchas gracias. Mire, le comento. Las pymes y las MIPYMES tienen de parte nuestra un esfuerzo permanente que hacemos de la mano con Nacional Financiera y Bancomext. Y vio usted ahí las estadísticas que presentamos, que son muy relevantes para entender. Hemos crecido en el último año, de mayo a mayo, el 44% de la colocación de crédito a las MIPYMES, pasando de 23.500 millones a casi 34.000 millones. Y eso vamos a continuar haciendo. Sin embargo, el gobierno federal ha echado a andar distintos programas para MIPYMES,
con 25,000 pesos de crédito a la palabra y tenemos entendido que eso va a continuar. El primer paquete tenía 1 millón de créditos que van avanzando y el segundo paquete entendemos que tiene otro número igual de acreditados en su padrón. Creo que tiene usted razón en señalar que en las MIPYMES hay una enorme falta de liquidez porque el confinamiento las ha afectado mucho. Hay una cantidad grande de micro y pequeñas empresas que no han podido abrir y por lo tanto han dejado de tener flujo de efectivo y naturalmente necesitan apoyo. Y creemos que esa es una parte muy importante para la recuperación económica, poner dinero ahí en las MIPYMES con programas gubernamentales y la banca siempre está dispuesta y disponible para participar en programas de esa naturaleza y también en las personas que se han quedado sin empleo y por consiguiente sin ingreso. La tercera pregunta tiene que ver con el acuerdo que celebramos con la Ciudad de México y la dispersión de pagos. Sí hemos empezado el diálogo, tanto con los organismos que conforman el Consejo Coordinador Empresarial y las empresas que pertenecen a esos organismos que están en la Ciudad de México y al mismo tiempo con el Congreso del Trabajo a través del CCE. Y eso nos está permitiendo analizar las posibilidades de cambiar para que no todas las nóminas se paguen el 15 y el 30 y buscar otras fechas como el 5 y el 20, el 10 y el 25 o cualquier otra fecha intermedia. Eso lo estamos haciendo y también estamos ya trabajando con la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México para ordenar en cajeros automáticos y en sucursales con sana distancia y seguridad y con vallas y boyas que permitan a las personas que están esperando acceder a las sucursales y a los cajeros que tengan mejor protección sanitaria y de seguridad. Eso lo estamos haciendo ya. Y luego, su última pregunta son las facilidades de liquidez de Banco de México. Ahí le pido a Carlos Rojo, presidente ejecutivo, que por favor atienda esta pregunta. Claro que sí, Luis, muchísimas gracias. Carla, buenas tardes. Mira, sin duda alguna los apoyos que nos ha brindado Banco de México son verdaderamente relevantes. Los cerca de 750,000 millones de pesos, más los 50,000 millones de pesos para el tema de lo que nos regresa de los depósitos. Todo esto es muy relevante, sin embargo va muy enfocado en su gran mayoría a temas de generar mayor liquidez. Y si bien nosotros como sistema financiero estamos muy agradecidos, es importante decir que hoy el sistema financiero, la banca en particular, su problema no es de liquidez. Requerimos complementar todos estos apoyos que nos ha dado el Banco Central con algunos apoyos por parte de la banca de desarrollo para de esta manera poder contribuir y potencializar los recursos que hoy ya estamos canalizando, pero además los que podríamos sumar junto con la banca de desarrollo para poder atender a más empresas. Muchas gracias, Carlos. Adelante, Marta. Sí, por favor, Janet Leiva, del Financiero. Janet Leiva. Bueno, si ahorita recuperamos la conexión con Janet, vamos a darle la palabra a Reforma con Charlene Domínguez. Por favor.
Grupo Reforma. Janet, ¿estás bien? Ya estoy por aquí, Marta. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, si quieres, empezamos contigo, Janet Leiva, del Financiero. Dos preguntas muy rápidas, aunque ya respondieron en gran parte, Luis. Una, en el tema de que México pues ya no es tan atractivo para la inversión con respecto a esta encuesta que hubo. La pregunta en concreta sería, para la banca mexicana, ¿es México atractivo para la inversión? ¿La banca seguirá invirtiendo en México? ¿Y en dónde estarían ustedes viendo en qué van a invertir? Y la segunda pregunta, Luis, o para quien guste contestarla, es justo también en el tema que habían dicho la conferencia pasada, que posiblemente extenderían los plazos de pago. Y tomando en cuenta que en el reciente reporte del sistema financiero del Banco de México, un escenario es que se repita o haya una segunda ola de COVID en México y esto afecte la economía. Bajo este escenario, que esperamos no se dé, ¿estarían ustedes ya diseñando algún nuevo plan a futuro para hacer frente o por el momento se quedan con lo que han realizado? Gracias. Muchas gracias, Janet. México es atractivo para la banca que está en México, por supuesto que lo es. A ver, vamos a ponerlo en un contexto que valga la pena evaluar por qué. La banca tiene de capital 1 billón de pesos, o sea, 1 millón de millones de pesos invertido en capital en México. Tiene 267,000 colaboradores que trabajan en la banca en México. La banca tiene 13,000 sucursales en todo el país, 47,000 corresponsales bancarios, 56,000 cajeros automáticos y tiene prestados 5.4 billones de pesos y captados casi 7 billones de pesos. Ese es el compromiso que tiene la banca con México y en México. Es donde tenemos el patrimonio de los accionistas invertido para servir a todos los sectores de la vida nacional y todas las regiones del país y seguir creciendo en inclusión financiera y en el desarrollo económico. Más ahora que estamos en esta situación económica tan adversa, producto de la pandemia, tenemos que trabajar con mayor intensidad para que el país se recupere y a todos nos vaya bien. Por supuesto que México es atractivo para los bancos mexicanos que estamos aquí, todos, de capital nacional y de capital extranjero, todos somos bancos mexicanos y todos tenemos interés en seguir aquí. La segunda parte de tu pregunta es, ¿qué pasaría o qué haríamos si hay un segundo brote o una segunda ola del COVID? Pues mira, Janet, lo que te puedo decir es que no hemos terminado la primera ola. Hay partes del país que siguen creciendo en número de infectados y en número de fallecimientos. Por consiguiente, estamos trabajando intensamente con nuestros clientes para manejar este programa de diferimiento y esperemos que para cuando el programa de diferimiento termine, que será en septiembre, tengamos mejores perspectivas sanitarias. La apertura está siendo muy cautelosa y muy lenta. En algunas partes no se ha dado porque sigue el semáforo en rojo. Por consiguiente, esperemos que el resultado de todos estos esfuerzos de las autoridades sanitarias y de todo el sistema de salud nacional
sigan dando mejores resultados y ya podamos recuperar nuestra actividad productiva todos los mexicanos. Muchísimas gracias. Seguimos con Luz Elena Marcos de CNN Expansión. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Ok, mi primera pregunta tiene que ver con estas cifras que presentaron en el crédito hipotecario. Estoy viendo que tienen un crecimiento de doble dígito, pero en el índice de morosidad también es de los que más tuvo un repunte. Quisiera que me explicaran un poquito esta relación o qué está pasando ahí con este indicador. La pregunta tiene que ver con este proyecto que habían anunciado en meses anteriores sobre llevar más banca a otros estados que no están bancarizados. Específicamente tengo entendido, que un proyecto con 3 empresas de telecomunicaciones. No sé si me pudieran dar avances de este tema. Y finalmente, saber si los bancos planean hacer recortes de personal con esta contingencia por el coronavirus. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luz Elena. La primera pregunta que tiene que ver con el crédito hipotecario, le pido a Adrián Otero que nos haga favor de atenderla. Y la de Ricardo era la que estaba mal en Discord. Ajá, exacto. Y la otra se le dañó la fuente, ¿no? La que regresó de convención. Entonces, para ver, hay que checar con Rodrigo si se va a hacer ahorita o cuándo. ¿Está todavía por ahí Adrián Otero? Parece que se retiró, Luz. Ah, perfecto. Entonces, le pido a Carlos Rojo que por favor la atienda. ¿3? Claro que sí, Luis. Muchísimas gracias. En efecto, como bien mencionas, Luz, el crecimiento del índice de morosidad en la parte vivienda pasa de 2.6 a 3.1. Honestamente, no te sé explicar a qué se debe ese movimiento, pero podría yo pensar que tiene que ver con cómo se fueron quizás desfasando algunos de estas gentes en el tiempo, que se fueron metiendo a los programas de diferimiento. Sigue siendo un índice de morosidad bastante sano, bastante bien controlado, y bueno, habrá que ver más bien cómo se comporta adelante para ver si hay que reforzar la estrategia de alguna manera. Y ahí yo me permitiría agregar, Luz Elena, que tenemos que ver en el tiempo las cosas. Primero, el crecimiento de la cartera con doble dígito representa lo que está sucediendo de aquí en adelante o en los últimos meses. Son las personas que están buscando nuevo crédito. Y eso responde a una condición muy clara que hay en el país, que es un déficit de 6 millones de viviendas. Entonces, sigue habiendo familias y personas que tienen interés en mejorar su condición actual de vivienda o en adquirir una nueva. Por otro lado, la mora tiene que ver con personas que han encontrado dificultades en su ingreso y no tenían claro si usar o no el programa de diferimiento y han entrado en una situación de menor pago o sin pago. Y eso son condiciones totalmente distintas, no están directamente ligadas unas a otras, ¿no? El proyecto de corresponsales bancarios, que es a los que se refiere Luz Elena, sí lo tenemos, sí seguimos, pero nos ha detenido el confinamiento. Esto requiere de habilitar a comercios por todas las regiones del país donde no hay servicios financieros.
Esto es, tenemos que ir a comunidades relativamente más pequeñas y lugares más remotos, y pues no se ha podido transitar ni salir, ni ellos han podido abrir sus negocios. Por lo tanto, está esperando a que se reabra el país para que retomemos ese proyecto. Y el tema de posibles recortes de personal en la banca, le pido a Julio Carranza que atienda esa pregunta. Sí, como no, muchas gracias. Mira, Luz Helena, realmente la banca no tiene una disposición de recortar gente, al contrario, ¿no? La banca siempre está de acuerdo con los proyectos que tiene, ha venido creciendo en la contratación de gente. Sin embargo, cada empresa en lo particular es quien va viendo cómo están las cosas y cómo se le van presentando las situaciones en base al volumen de los negocios que se manejen y demás. La banca no se puede extraer de esa situación a nivel nacional y desde luego lo que te puedo decir es que la intención es continuar y ha habido un gran esfuerzo de la mayoría de los bancos en este sentido de continuar con el personal inclusive durante la pandemia. Pero es algo que no podemos ni garantizar y dependerá de cada uno de los bancos, de su situación económica, de los negocios que esté generando, el que pueda mantener, crecer inclusive o disminuir el personal que tiene contratado. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, Julio. Por favor, Marta, adelante. Sí, para concluir esta sección de preguntas y respuestas, voy a leer la pregunta de Edgar Juárez, el economista. Dice, si bien se mostraba que la banca cuenta con capital y liquidez suficientes, ¿hay algún o algunos bancos dentro de la asociación que estén en situación de mayor susceptibilidad, como por ejemplo los más pequeños o los llamados bancotienda? Edgar, la Asociación de Bancos tiene por norma y por principio hablar del gremio en su conjunto. No revelamos información particular de ningún banco porque no la manejamos. No es nuestra tarea. Nosotros hablamos de la industria y del gremio colectivamente y no en lo individual. Entonces, esa pregunta correspondería más bien a los reguladores bancarios que a la Asociación de Bancos de México. Pero pues ya sabemos qué es lo que tiene que hacer. Esa es mi respuesta, Marta. Muy bien. Pues les agradecemos a todos, no sin antes despedir esta conferencia de prensa para invitarlos mañana a Banca Explica, donde va a estar el informe, se va a presentar el informe de desarrollo sostenible del sector bancario en México, a cargo de la presidenta, la coordinadora del Comité de Responsabilidad Social de la ABM, Irma Beatriz Acosta, y también va a estar Mariana Vallasuso Telles, que ella es la coordinadora de proyectos del PNUD, y van a estar juntas platicando más a detalle sobre el informe de desarrollo sostenible del sector bancario. Muchas gracias a todos por su presencia, esperando que mañana también estén en Banca Explica, jueves a las 10 de la mañana. Gracias a todos. Muchas gracias, buenas tardes, un placer. Gracias. Gracias, saludos a todos. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes, gracias. Gracias, saludos. Listo, finalizado el Face.